Bien, el saludo como siempre para todos y todas. Identificamos esta clase de teoría administrativa 2 correspondiente al día jueves 29 de septiembre del año 2022. Estamos analizando el tema que corresponde a la última fase del proceso administrativo, o sea, nos estamos refiriendo al control. Ya hemos estudiado y hemos conceptualizado al respecto. Hemos hablado inclusive, y de acuerdo a los diferentes puntos de vista de muchos autores, cuál es el proceso que debe de seguirse en el proceso de control, ¿verdad? Que pues dependiendo de los puntos de vista de cada uno de los autores, pues así se considerarán. Yo siento que hay como elementos comunes en las diferentes posiciones. Es decir, el control empieza por el establecimiento de los estándares, pasa luego por hacer una comparación entre lo planeado y lo ejecutado. A raíz de eso es posible que nosotros encontremos diferencias o desviaciones que por supuesto deben conducir a una corrección. Como lo hemos dicho en las clases anteriores, pues la corrección debe conducirnos a una nueva planificación que nos llevará a las consiguientes fases del proceso. Y hemos destacado también porque es importante el control, entre otras cosas. Hemos dicho que establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen planes exitosamente. También hemos dicho que el control debe aplicarse a todo, es decir, a las cosas, a las personas y a los actos de las personas. También hemos dicho que el control es importante porque determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones para que no se vuelvan a presentar en el futuro. Es decir, es a través del control que encontramos estas famosas desviaciones y estamos pues en el momento preciso para corregirlas y, como se dice al final, pues que no se vuelvan a presentar en el futuro. También es importante porque localiza a los actores responsables de la administración, o sea, pues desde el momento de iniciar el proceso de control hasta el establecimiento de las medidas correctivas. También es importante porque proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento para reiniciar el proceso de planeación. Esto es lo que ya hemos dicho. Es decir, una acción de control al establecer las desviaciones y luego tomar la decisión de hacer las correcciones, desde ese momento estamos en una planeación. También es importante el control porque reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Pues eso es fundamentalmente lo que andamos buscando cuando debemos realizar un buen control, el que nos ahorremos costos y por supuesto tiempo. Y por último, que su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuente en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. Esto es posible a través del establecimiento de un buen sistema de control. Hemos hablado también de los principios que se aplican al proceso de control y a ellos habremos de agregar los siguientes. Es decir, porque estamos como enfocándonos en otros autores para ver si ellos pues nos determinan, nos sugieren otros principios. Hablemos del principio de los objetivos. ¿A qué se refiere? A que el control existe en función de objetivos. Es decir, el control no es un fin, sino un medio para alcanzar objetivos preestablecidos. Y esto ya lo expliqué en clase, que todo sistema de control y todo control tiene un propósito, tiene objetivos.
Por supuesto que al final el alcance de esos objetivos no permitirá el alcance de los objetivos de la empresa. Es decir, si un control tiene como objetivo, por ejemplo, el ahorrar tiempo, pues cuando alcancemos el objetivo de ahorrar tiempo, estaremos contribuyendo al alcance de los objetivos de la empresa. También existe un principio que se llama de la oportunidad. Lo que significa esto es que el control para ser eficaz necesita ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera de que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Ya dije que esto no siempre es fácil de lograrlo y que en la actualidad nos acercamos bastante a eso a través de los programas de simulación, en donde nosotros simulamos ciertas actividades y en ese momento nos damos cuenta que se pueden cometer errores. Es el momento entonces de tomar medidas correctivas, es decir, anticiparnos a una acción real. También existe el principio que se llama de las desviaciones. ¿Qué dice este principio? Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas. Esto es importante que lo podamos realizar en esa secuencia, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. Porque ese es al final el objetivo que se trata de lograr. Ya lo dije que lo importante de encontrar las desviaciones es precisamente para encontrarlas, para hallar las causas que han originado esas desviaciones. Y como lo hemos dicho al final del principio, para evitar errores en el futuro. Entonces, pues las variaciones o desviaciones son sumamente importantes en el control. Está también el principio que se llama de costeabilidad. El establecimiento, yo creo que algunos autores lo mencionan de otra manera, pero básicamente se refiere a lo mismo. Es decir, en otros autores nos hablan de rentabilidad. Entonces, ¿de qué dice este principio? El de la costeabilidad. Es el establecimiento de un sistema de control, es decir, el establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que éste representa en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste reporta. Yo se los mencioné en su oportunidad y les dije que en buen salvadoreño esto significa que no sea más cara la medicina que la enfermedad. Pero también existe lo que se llama el principio de excepción, en donde decimos que el control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales o representativas, es decir, reducir costos y tiempo. Ese es el principio básico y el fin último del control, pero decimos que como no todo puede controlarse, entonces pues es necesario que nos dedicamos a aquellas actividades en donde pues sea costeable, es decir, no salga muy caro y por supuesto sea escogido en base a un criterio de costo-beneficio. Entonces debemos entender que la función controlada, es decir, por ningún motivo debe comprender a la función que determina esta situación particular, ya que pierde efectividad del control. Este principio básico de la función controlada
señala que la persona o la función que realiza el control no debe estar involucrada en la actividad a controlar. También lo dijimos anteriormente, el hecho de que también la función de control debe estar sometida a revisiones periódicas, lo que significa que tenemos que estar conscientes siempre de que tenemos buenos sistemas de control. Y a esto le hemos llamado el control del control. Es decir, igualmente que el resto de actividades de la empresa, el control o los sistemas de control deben ser revisados a fin de que nos demos cuenta si están cumpliendo con el propósito para el que fueron establecidos. Bien, entonces aquí hemos destacado pues otros principios o hemos agregado otros principios del control y quizá hemos repetido pues algunos que otros autores los han señalado con otros nombres. Bien, continuando con el desarrollo de nuestro programa, no vamos a tocar el tema del proceso básico porque ya pues incluso ha sido material para el examen parcial, segundo examen parcial. Pero sí hemos destacado los puntos de vista de diferentes autores en cuanto a los pasos que deben de seguirse en el proceso de control. Y más que aprenderse lo que algún autor ha dicho, lo importante es que nosotros sepamos las diferentes acciones que se deben realizar cuando se realiza una tarea de control, que indudablemente se inicia con el establecimiento de las unidades de medida, lo que se conoce como estándares, y que termina, por supuesto, con una corrección de las desviaciones. Esos son los extremos del proceso del control. Bien, vamos a hablar ahora pues de los requisitos que se necesitan para hacer controles eficaces. Este igualmente va a ser un material pues que les voy a colocar en su trabajo de clase. Cuando hablamos nosotros de control efectivo, indudablemente que nos estamos refiriendo a que éste adquiere esa categoría cuando cumple con los objetivos para los cuales ha sido establecido. Entonces, el control efectivo de una empresa, ¿verdad? También algunas veces algunas veces se confunde con lo que se llama el control de efectivo, porque aquí estamos hablando de la efectividad, pero normalmente, cuando hablamos de control efectivo nos referimos a básicamente cómo es que debe controlarse en efectivo, tema que también va a aparecer en el siguiente que vamos a tocar, que se refiere a los controles financieros. Entonces, los requisitos para que los controles sean efectivos, básicamente deben de cubrir estos, diríamos como estas 7 recomendaciones, ¿verdad? Que las vamos a ir analizando. Entonces lo vamos a definir o vamos a tratar el tema como requisito para controles eficaces. Bien. Entonces, para que un sistema de control sea realmente eficiente, ¿verdad? Y pueda abarcar de manera eficaz todo el sistema de organización, se deben seguir los siguientes requisitos. Primero, ajuste preciso de los controles a planes y puestos. Esto ya lo hemos señalado en los principios, ¿verdad? O sea, pues que cuando hablamos de los autores, que no solo se aplica también de manera abstracta a los planes, sino que también a las personas que
a los puestos y a las personas que los ocupan. Entonces hay que entender pues que todas las técnicas y sistemas de control deben ser un reflejo de los planes para cuyo seguimiento se les diseñó. Es decir, que cada proceso de control, cada control debe ser adaptado pues a la actividad específica para la cual pues se ha diseñado. Así cada plan, como cada tipo y fase de una operación, tienen características diferentes que le son propias. Entonces, pues, si existe esa diferenciación, sus sistemas de control también serán diferentes. Entonces, lo que los administradores necesitan es información que les señale cómo progresan los planes de lo que ellos son responsables. Es decir, un plan, si bien es cierto que es un elemento abstracto, pero siempre tiene que estar referido a alguien que lo ejecute, que es el que llamamos responsable. De igual modo, los controles deben ajustarse a la medida de los puestos. Es decir, esto lo tenemos que entender. Es decir, si hemos partido del principio que todo debe controlarse, pero no todo puede controlarse. Entonces hay que entender que si vamos a tratar de controlar todas las actividades o aquellas que se puedan controlar, esto es una actividad que tiene que estar referida a un puesto, es decir, a una persona que lo debe realizar. Por eso es que hay que entenderlo así, que de igual manera los controles deben reflejar la estructura organizacional, particularmente si las normas y medidas se mantienen al día mediante las revisiones periódicas. Es decir, en tanto cambie la estructura organizativa, también deben de cambiar los sistemas de control. También otro requisito necesario para que los controles sean eficaces es el ajuste preciso de los controles. Recuérdense que de lo que estamos hablando cuando hablamos de requisitos es cuáles características deben tener los controles para que sirvan, pues, para que sean eficaces. Entonces, el segundo requisito es que los controles deben tener ajustes, y yo diría, permanentes y precisos. Entonces, los controles también deben ser ajustados a cada administrador en lo individual. Es decir, de acuerdo a las capacidades que tenga cada persona. El propósito de los sistemas de control de información es, por supuesto, contribuir a que cada administrador ejerza su función de control, ¿verdad? Si no son de un tipo tal que resulten comprensibles para un buen administrador, no tendrían ninguna utilidad. Y aquí nos referimos en cuanto al ajuste preciso de que también la persona debe entender cómo debe realizar esa tarea, decirle resulte comprensible, ¿verdad? Porque si no es así, pues no va a ser una tarea adecuada. Y entonces el control pues no tendrá ninguna utilidad. Es como lo que diríamos que una persona puede tener un buen sistema de control, pero si no está capacitada para hacerlo, si no sabe cómo hacerlo, de nada serviría. El tercer requisito es la certeza de que los controles señalan excepciones en puntos críticos. Hemos dicho dentro de los principios y justamente dentro del principio de excepción, que ya sabemos que no todo puede controlarse, pero que debe controlarse por áreas críticas, decimos, y por supuesto aplicando el principio de excepción. Uno de los medios más importantes para ajustar los controles a la medida de las necesidades de eficiencia y efectividad es cerciorarse de que se ha diseñado para señalar excepciones. Es decir, que ese buen sistema debe estar aplicado a las excepciones y no a todas las actividades.
Los controles que se encuentran en excepciones del desempeño planeado permiten a los administradores beneficiarse del principio, ya lo dijimos, del principio de excepción y detectar las áreas que demandan su atención. Entonces, cuando lo hacemos, pues tomando en cuenta las áreas críticas, entonces estamos aplicando por consecuencia el principio de excepción, es decir, en base a que únicamente realizamos tareas de control en las áreas que así lo demanden. Yo lo decía en las clases anteriores, ya sea porque existe una alta frecuencia o porque existe un gran nivel de desperdicio y por lo tanto de recursos y por lo tanto de dinero. Otro requisito es que siempre debe haber una búsqueda de objetividad en los controles. Precisamente por eso las técnicas tienen que estar diseñadas en base a la objetividad. Es decir, no es posible dejar, aunque hay acciones que sí deben controlarse, pero en la medida de lo posible deben de crearse estos estándares que, por supuesto, en la comparación le den la objetividad. La administración posee entonces necesariamente muchos elementos subjetivos, esto ya lo sabemos. Pero lo ideal sería que la determinación de que si un subordinado es eficaz o no en su trabajo no dependería de consideraciones subjetivas. Si los controles son subjetivos, la personalidad del administrador o del subordinado pueden influir en los juicios de desempeño y, por supuesto, restarle precisión a estos. Pero a los individuos les resulta difícil eludir el control, particularmente si las normas y medidas se mantienen al día en revisión. Es decir, las normas siempre deben de decir, las normas y las medidas de control y específicamente los estándares siempre deben de adaptarse a la realidad existente, tanto en el ambiente como en el sector de negocio al que la empresa pertenece. Como quinto requisito diremos que la garantía de flexibilidad de los controles, es decir, hay que saber que los controles siempre se van a adaptar a las situaciones cambiantes. Entonces los controles deben seguir siendo funcionales ante la posibilidad de cambios en los planes. Aquí es fácil entender esto. Cuando cambian los planes, por supuesto, tienen que cambiar los sistemas de control. Circunstancias imprevistas o rotundos fracasos, ¿verdad? Es lo que puede derivarse cuando no, pues hay una garantía de flexibilidad para los controles. Para que los controles mantengan su eficacia a pesar de fracasos o cambios inesperados, en los planes deben ser flexibles, es decir, la flexibilidad debe ser tal que deben cambiarse cuando cambian también las situaciones que deben controlarse. En el sexto requisito hablaremos del ajuste del sistema de control a la cultura organizacional. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el requisito anterior, con el tema de la flexibilidad. Si en el otro estamos hablando de adaptarlo a los cambios que se dan en el ambiente, aquí de lo que estamos hablando es que se adapte a la cultura organizacional. Lo que podríamos decir en otros términos que los controles en este sentido deben ser idiosincráticos. Para ser óptimamente eficaz, todo sistema o técnica de control debe ajustarse a la cultura organizacional, es decir, a cuál es el sistema de valores y cuáles son, diríamos, los hábitos y creencias de la gente. Indudablemente que no va a ir en detrimento una costumbre de los sistemas de control, es decir, si hay una costumbre, por ejemplo, y existe, sabemos, algunas culturas del dejar pasar, es decir, del laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer, entonces decir que en donde no les importa si las cosas se hacen bien o mal, esto puede en su momento afectar, y digo las exigencias de la empresa.
Y aquí se pone como ejemplo en una organización donde las personas gozan de considerable libertad y participación. Sin embargo, un sistema riguroso iría a tal punto contra la corriente y estaría condenado al fracaso. Es decir, aquí a mi juicio tiene que ver como una adaptación, porque no vamos a dejar, ya dije, por seguir la costumbre, no vamos a ir en detrimento del cumplimiento de los objetivos de la empresa. Por supuesto, vamos a tratar en la medida de lo posible de entender las costumbres, hábitos y valores de una sociedad en cuanto a los sistemas de control. También tenemos que hablar como requisito la economía en los controles. A pesar de la simpleza de este requisito, a menudo es difícil cumplirlo en la práctica. A un administrador puede dificultársele indagar que el sistema de control en particular justifica su costo e incluso en cuanto a cuánto asciende este. Normalmente el trabajador no se da cuenta de lo costoso que pueden ser los sistemas de control. Esto lo tiene que determinar las personas que toman las decisiones en la adquisición de este tipo de recursos. Entonces hay que entender que en este caso la economía es relativa, ya que los beneficios varían de acuerdo con la importancia de la actividad. Es decir, hay cosas que aparentemente nosotros no las consideramos como importantes, pero por supuesto esto tiene que ser el establecimiento de estos sistemas tiene que ser decisiones de personas que hayan hecho los respectivos estudios de costo-beneficio. Bien, otros autores nos mencionan otros requisitos. Y dice que otro requisito, pues que tiene que tener un sistema de control es que su principal función debe conducir a acciones correctivas. Es decir, para eso se controla. Indudablemente que si se encuentran las desviaciones, pues hay que corregirlas, ¿verdad? Y también como requisito es que solamente son efectivos si están ajustados a sus costos. Esto tiene que ver con el que acabamos de ver. Es decir, siempre tiene que hacerse, yo lo recomiendo, un estudio de costo-beneficio de cada una de las actividades de control y en general de los sistemas de control, en donde pues debe tomarse como criterio de que sea mucho más barato, y lo podemos decir así, que los costos que podría ocasionar si no se realiza este control. Y por último, según estos otros autores, tienen que estar adaptados a los planes, programas y colaboradores de la empresa y la cultura organizacional. Es decir, la adaptación tiene que hacerse tanto a los planes y programas establecidos como a las personas e igualmente a la cultura de la organización. Entonces tenemos que tener claridad en esto. Es decir, como requisito de los sistemas de control es que deben adaptarse a los planes y programas, ¿verdad? A las personas que lo van a ejecutar y por supuesto a la cultura de la empresa. Bien, esto pues es lo que establecemos como requisitos en cuanto a los sistemas de control. Es decir, requisitos para que estos sean eficaces. Bien, vamos ahora a hablar sobre un tema que lo voy a tocar con bastante delicadeza porque no estoy seguro yo si ustedes
ya recibieron o en este siglo están recibiendo contabilidad, ¿verdad? Contabilidad. Para que puedan entender esto. Realmente el programa nos pide en términos generales que toquemos 3 tipos de control. Los controles financieros, el control presupuestal, que creo que sí lo van a entender, y el control no presupuestario. Es decir, se considera no presupuestario no porque no tenga la intervención de matemática y estadística, sino, o modelos matemáticos, sino simplemente porque no tiene que ver nada con los presupuestos. Esa es la razón. Entonces, por eso se llama control no presupuestal. Bien, entonces decimos, los 3 son control financiero, control presupuestal y control no presupuestal o no presupuestario. Bien, en el caso de los controles financieros, se nos pide ver lo que son los estados financieros y luego tocar un poquito referente a las razones financieras. Realmente este tema será difícil para ustedes entenderlo si no han recibido por lo menos la contabilidad 1, en donde esto pues se pueda entender mejor, porque realmente cuando hablamos de controles financieros nos estamos refiriendo a los tipos de control aplicables a la función financiera, es decir, lo que tiene que ver con el dinero. Entonces, para esto, básicamente ya están tipificados lo que se llaman estados financieros de una empresa, ¿verdad? Y vamos a empezar por eso precisamente. Entonces, para mí sería difícil explicar esto, sí, decir, sería muy complicado y no les voy a exigir que ustedes lo entiendan porque si no han recibido contabilidad, esto será un poco más complicado. Entonces, voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para que nos podamos entender. De hecho, hay que saber que, pues, a esta altura del desarrollo del plan de estudio de ustedes, pues solamente tienen el primer ciclo y el ciclo 2 correspondiente. Entonces no creo que tengan pues estos elementos de juicio. Por eso voy a tratar de ser lo más sencillo y precavido posible. Cuando se nos pide hacer controles financieros, nos estamos refiriendo a hacer un análisis de los estados financieros. Pero para saber de lo que estamos hablando tenemos que definir qué son los estados financieros. Y como dije, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Entonces, hacer un análisis o controles de los estados financieros de una empresa sirve para averiguar la información económica relevante sobre la misma y durante un periodo determinado de tiempo. También se conocen pues a estos estados financieros como estados contables y recogen todos los elementos que conforman las cuentas anuales en una empresa, lo que indicará pues su valor económico en ese momento. Bien. Y aquí vamos a ir explicando, dije, cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues para que podamos ir a la parte de controles tenemos que saber qué es lo que vamos a controlar. Entonces vamos a empezar por entender cuáles son los principales estados financieros. En la actualidad hay 4 estados financieros que muestran claramente de forma exhaustiva lo que una empresa posee. Bien, está lo que se llama el balance general o de situación, que esto se debe pues a, tal y como ahí está dicho, determina o describe la existencia de la empresa. Pero también está, después lo vamos a describir con mayor precisión. También está lo que se conoce como estado de resultados. El estado de resultados se refiere a reflejar, como su nombre lo dice, el resultado de las operaciones de la empresa.
Es decir, porque una cosa es reflejar lo que la empresa es y otra cosa es reflejar cuál es el resultado o cómo están las operaciones, la operatividad, el desempeño de una empresa. Luego hay unos que son más específicos, uno que sea, es decir, de los dos que mencioné, el balance general y el estado de resultados, de esos dos que mencioné, esos son, diríamos, como los que comúnmente se conocen como estado financiero de una empresa. Pero también está lo que se conoce como estado del flujo de efectivo, que como su nombre lo indica, describe cómo se mueve el efectivo, es decir, en cuanto a ingresos y gastos. Y está también lo que se conoce como estado de cambio en el patrimonio neto, ¿verdad? Porque esto describe los cambios que se van dando en lo que la empresa realmente posee. Cuando hablamos de realmente posee, nos estamos refiriendo al patrimonio neto. Bien, aquí va a aparecer una nota que espero que la tomen en cuenta tanto los administradores, los que van para la carrera de administración de empresa, como los que van para contaduría y los que van para mercadeo internacional. Yo creo que para los que van para contaduría, esto es una herramienta. Para los que van para contabilidad y también para los de mercadeo internacional, pero para los que van para contabilidad, esta va a ser, diríamos, casi la actividad del día, ¿verdad? El estar viendo constantemente y estarse relacionado con estos estados financieros. Bien, entonces decimos que para los administradores de empresa es muy importante conocerlos con regularidad porque van a ser los datos más relevantes a la hora de tomar decisiones vitales en el negocio. Yo diría que para cualquiera de las tres carreras, dependiendo, por supuesto, de la responsabilidad que nos asigne. Porque esta información se recoge periódicamente a la contabilidad de las empresas. Es más, no solamente se recoge periódicamente, sino que a través de los sistemas actuales digitales de información, esto se mantiene al día. Por ejemplo, en el pasado, para saber cuánto podía estar ganando un banco, perdiendo no digamos, pero podía reflejarlo, había que esperar pues la operatividad de un año, de un, de, un, de un periodo financiero, había que esperar. Y después de eso ya poder tomar decisiones. En la actualidad, con los programas de simulación, hay maneras de poder saber con anterioridad cuánto, por ejemplo, un banco va a ganar o va a perder. Digo con bastante certeza, no es una certeza total, porque esto hay que aclarar, o sea, nos estamos proyectando hacia el futuro. Por eso, al final, como todo esto se puede simular, al final se pueden sacar tanto el balance general como los estados de resultados, sin que se hayan dado las operaciones reales de la empresa. Y por eso a esto se le llama, porque como son producto de una simulación, se le llama balance general y estado de resultados pro forma. Presupuestados también, ¿verdad? Porque eso no va a suceder. En tanto, cuando nosotros hablamos de un balance general y de un estado de resultados después de un periodo, ahí las cosas ya se dieron. Pero el tema es que es posible que sea muy tarde como para tomar decisiones. Es decir, porque algunas cosas ya no va a ser posible enmendarlas. Quedará nada más del tema de ver cómo algo se repara, pero ya va a ser bastante difícil. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Que estos estados, pues, nos permiten en la actualidad conocer con anterioridad aproximadamente cómo va a ser el desempeño de una empresa o posteriormente cuando ya las cosas se han dado, en donde igualmente podemos establecer controles. Bien,
Se conocen entonces como estados contables y recogen los elementos que conforman las cuentas anuales de una corporación. Los estados financieros también sirven a las entidades de crédito para saber si una empresa o no es o no rentable y cuál es el riesgo de prestarle dinero, así como los límites y la cantidad que pueden dársele. Es decir, y esto lo conocemos nosotros. Es decir, cuando uno solicita un crédito, igualmente que le piden un montón de documentos, cuánto gana, dónde vive, cuánto gasta, etcétera, es justamente algo semejante. Pero en el caso de las empresas, lo que se toma como dato es lo que ha pasado en los ejercicios anteriores. Entonces, esta es una de las grandes utilidades que se hace. En la actualidad, como digo, las instituciones financieras trabajan con programas de simulación y en base a los datos que tienen las empresas saben esas decisiones. Es decir, si se les puede prestar dinero, los límites y por supuesto la cantidad que se les puede dar. De la misma manera, los accionistas podrán saber si están ganando o perdiendo al depositar su confianza, ¿verdad? Y por supuesto su dinero en una organización. Bien, voy a hablar de los componentes que tiene cada uno de ellos en términos generales. Como digo, esta no es una clase de contabilidad porque si no tendríamos aquí que exponerles a ustedes ya realmente lo que es un estado, un balance general, lo que es un estado de resultados, igualmente lo que es un estado de flujo de efectivo y por supuesto también el estado de cambio en el patrimonio neto. Bien, hablemos un poco sobre lo que es el balance general. Un balance general proporciona información detallada sobre los activos, pasivos y el patrimonio de una empresa. Es decir, por eso yo dije que refleja la existencia de la empresa. Con el análisis del balance general se pueden observar la situación financiera de la empresa en un momento determinado. ¿Ya? Muestra lo que debe el negocio, lo que posee y en lo que se ha invertido. Y ya vamos a ver sus cuentas principales. Primero hablemos de los activos. Se trata de los bienes normalmente físicos, ¿verdad? Aunque podemos hablar también de dinero. Por eso hablamos de un activo, hablamos de activo fijo y hablamos de activo circulante. Pero bien, ya dije que esta no es una clase de contabilidad. Los activos se trata de los bienes físicos con valor que tienen en una empresa. Normalmente esta puede venderlos o usarlos para elaborar productos y ofrecer servicios que también pueden venderse. E incluyen parte de sus activos, los vehículos, el mobiliario, los equipos e inventario. Todo esto tiene un valor y por supuesto se contabiliza, se expresa en los activos. También se consideran activos aquellos bienes intangibles, es decir, que no se pueden tocar, pues son intangibles, pero que sin embargo existen y tienen un valor, como por ejemplo las marcas comerciales, las patentes, las inversiones que es una empresa se incluyen dentro de este grupo, así como el dinero en efectivo. Es decir, aunque a eso se le llama, pues, más específicamente, activo circulante. Por supuesto, lo que hay que diferenciar es entre los tipos de activos, ¿verdad? Porque en tanto que los bienes de los que hemos hablado, que tienen un valor, ¿verdad? Como los vehículos, el mobiliario, es decir, esos sí representan dinero, pero para que ese dinero realmente exista hay que venderlos. En tanto que el efectivo que ya tenemos, tanto nosotros dentro de la empresa, en caja chica, digamos, o en los bancos, eso sí, ahí está disponible. Lo otro, pues tenemos que venderlo para poder disponer de él. Y por supuesto lo mismo cuando hablamos de lo que son las patentes y por supuesto las marcas comerciales que tienen un valor, pero esto únicamente, es decir, es un valor que no está físicamente. Esto únicamente opera al momento de hacer las evaluaciones de las instituciones financieras, que son las que hacen esos controles financieros.
¿verdad? Y al momento, por supuesto, en que estemos en disposición de vender la empresa, que normalmente se hará una sumatoria de todo lo que se tiene en activos fijos, o sea, todo lo que representan vehículos, mobiliario, máquinas, etcétera, y a eso se le agrega un valor estimado de lo que son los bienes intangibles. O sea, pues ya la empresa tiene un prestigio, tiene una marca comercial, tiene una clientela y todo eso tiene un valor. Hablemos de los pasivos de la empresa. Se trata de la cantidad de dinero que una empresa debe a terceros. Puede incluirse todo tipo de obligaciones como préstamos que normalmente se solicitan a la hora de lanzar un producto nuevo, el alquiler del edificio, lo que se debe a los proveedores en materiales, las nóminas de los empleados, los costos de limpieza, impuestos, porque ahí se incluyen los mismos pasivos, eso, las responsabilidades también incluyen las obligaciones de proporcionar bienes o servicios a sus clientes en el futuro. Es decir, todo esto va a los pasivos. Ahí se incluye un rubro que es importante mencionarlo y es lo que se refiere al pasivo laboral. ¿Por qué razón? Esto, por supuesto, se contabiliza, pero no muchas veces se dispone de él, ¿verdad? Porque normalmente esto es lo que se llama una reserva de pasivo laboral, eso que se guarda, pues en su momento, pues puede ser exigido por alguien, ¿no? Y tenemos que saber después de dónde lo vamos a sacar. Pero normalmente lo que las empresas hacen es crear esa reserva y reinvertirla. Eso, por supuesto, se hace estimando los riesgos y todo eso. El patrimonio, hablemos del patrimonio de los accionistas, también suele conocerse con los conceptos de capital o patrimonio neto. Así se hace referencia al dinero que le quedaría a la empresa si ésta vendiera todos sus activos y demás. Y además, digo, pagara todo el pasivo, es decir, eso es lo que le va a quedar, el patrimonio. Dice, esta cantidad restante de lo que tiene con lo que debe pertenece a los accionistas o propietarios del negocio, es decir, ese es su patrimonio. Por eso es que cuando se resta, que normalmente el activo es mayor que el pasivo, cuando restamos de lo que tenemos con lo que debemos, que es nuestro pasivo, nos da el patrimonio. Bien, eso aquí he tratado de explicar lo más sencillo posible lo que es el balance general sin meternos al análisis de todas las cuentas que tiene que tener. Pero casi en términos generales esos son pues los elementos. Por eso es que cuando se refleja esto en los estados financieros, normalmente pues la suma de los activos más los pasivos nos da lo que es el patrimonio. Pues la sumatoria, pues cuando restamos activos menos pasivos nos da el patrimonio. Bien, hablamos de lo que son los estados de resultado. Bueno, aquellos hablan de, el balance general nos habla de la existencia de la empresa. Y el estado de resultados nos va a hablar, tal y como su nombre lo indica, nos va a mostrar cuáles han sido las operaciones o la operatividad de la empresa. Entonces, el estado de resultados pues, es un informe que muestra los ingresos que una empresa obtuvo durante un periodo de tiempo concreto. Normalmente esto, pues, cuando hablamos de periodo, estamos hablando de un año civil, ¿verdad? O sea, pues un año calendario. Se señalan así los costos y los gastos asociados a esta obtención de ingresos. El resultado final muestra las ganancias o las pérdidas netas de la compañía, es decir, cuánto ganó o perdió durante un tiempo. Yo creo que a esto le vamos a dar, es decir, lo vamos a entender un poquito más cuando veamos el sistema presupuestario, que si quiero mostrárselo con algunos numeritos para que ustedes lo entiendan. Las declaraciones de ingresos también reportan las ganancias por acción, es decir, cuánto dinero recibirán los accionistas. Esto se deduce, por supuesto, de las utilidades netas.
si la empresa decidiera repartir todas las ganancias netas de un periodo. En la parte superior de la cuenta de resultados está la cantidad total que proviene de las ventas de productos o servicios, lo que conocemos como ingresos brutos o ventas. ¿Por qué se le llama bruto? Pues porque no han sido deducidos los gastos, ¿no? Después se indica la cantidad de dinero que la compañía no espera cobrar en ciertas ventas debido a que, por ejemplo, a descuentos o devoluciones de mercadería. Esos son pues los de cómo se forma el estado de resultado. Entonces decimos, las dos cuentas principales son pues los ingresos netos y los gastos operativos. Entonces los ingresos netos, cuando se restan los rendimientos y las provisiones de los ingresos brutos, se obtienen los ingresos netos de la empresa. Es decir, ¿qué es lo que se considera o se le llama dinero limpio? Es decir, sin las deducciones de devoluciones y descuentos. Por otra parte, están los diferentes gastos operativos que también hay que reflejar. Aunque estas cifras pueden reportarse en varios pedidos. Tras los ingresos netos normalmente se exponen los costos de ventas. Pero hay que entender que todos los estados financieros de la empresa están relacionados, dando lugar a las ganancias o las pérdidas de la empresa. Esto indica la cantidad de dinero que la empresa gastó para producir los bienes o los servicios y que vendió durante un periodo contable. La denominada ganancia bruta o margen bruto es el subtotal al que se llega después de restar los costos de venta de los ingresos netos. Después a eso hay que deducirle, por supuesto, los gastos operativos. Y los gastos operativos, aquí se trata pues de los gastos destinados a respaldar las operaciones de una empresa durante un periodo determinado. Por ejemplo, las nóminas del personal y los costos de investigación de nuevos productos. Estos gastos son diferentes a las ventas porque no pueden vincularse directamente a la producción de los productos o de los servicios que ofrecen. Bien, entonces pues todo eso se tiene que deducir de los ingresos netos. Bien, quiero explicar antes de pasar lo que es el flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio neto, que todo esto lo estamos haciendo simplemente porque eso es a lo que yo me voy a dedicar. Si ustedes conocen, decir, así ustedes conocen cuál es el componente de tanto el balance general como del estado de resultados. Entonces, como nosotros lo que nos compete es el tipo de controles que se deben hacer. Y esto, por supuesto, se hace a través de lo que se llaman razones financieras. Razones financieras, en donde vamos a determinar cuál es el comportamiento de la operación de la empresa y cuál es la situación financiera de la empresa a través de cuentas, tanto del balance general como del estado de resultados que vamos a relacionar. Y de ahí nos van a salir ciertos indicadores que nos dirán, que nos permitirán controlar la situación financiera de la empresa a través de, pues, esas razones financieras. Que eso es realmente lo que nos debe interesar. De tal manera que, por eso dije que yo lo voy a dar de esa manera, sin realmente mostrar los estados de resultado, aunque quizá en su momento va a ser necesario para que lo puedan entender. Bien, el estado de flujo efectivo, pues simplemente es simplemente cómo se está relacionando durante los diferentes periodos los ingresos como los gastos.
decir, por eso es un flujo en efectivo. Y el estado de cambio en el patrimonio neto se trata de un estado muy común en empresas que cotizan en la bolsa, ya que el capital contable de una empresa puede variar de acuerdo con el mayor número de accionistas. Pero estos son también indicadores que van a determinar esos cambios en ese patrimonio. Este movimiento puede cambiar el valor de las acciones que ha emitido la empresa y por tanto los dividendos pagados por la compañía. En conclusión, todos los estados financieros de la empresa están relacionados. Los cambios en los activos y pasivos del balance también se reflejan los ingresos y gastos en los estados de resultado, que a su vez dan lugar a las ganancias y pérdidas de una empresa. Entonces, todo esto pues, lo traté de explicar de la manera más sencilla, simplemente para que ustedes conozcan que existen. Pero posiblemente si no han recibido contabilidad, pues será bastante complicado que lo puedan entender. Y hasta aquí pues lo que sería pues el tema de la clase de hoy.